Entonces, inicio Eclesiastés 11 del 1 al 5. Dice, echa tu lejem o tu pan sobre las aguas. Después de muchos días lo hallarás. En este caso, voy a ir explicando verso por verso. La comida o el lejem, pan, como se conoce en español, no me gusta usarlo mucho por el hecho de que existe un falso dios llamado Pan, que es el dios de la lujuria y de la pedofilia y otros pecados similares. Pero bueno, en hebreo es lejem, por si algo. Entonces, echa tu lejem sobre las aguas. Las aguas, sabemos, Yahushua dijo ser el agua de vida. Yahushua dijo ser el lejem de vida también. El lejem celestial, o sea, el maná. También el pan sin levadura. Por eso murió durante la fiesta de panes sin levadura. Yahushua mandó a sus discípulos a predicar de dos en dos a todas las naciones. 70 de ellos para representar a las 70 naciones, como también fue representado a través de Pablo, que se le dijo que tenía que predicar a las naciones. Las naciones son representadas por el mar. Entonces, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. En un sentido más físico, se refiere a el hecho de el esfuerzo de cada día, básicamente, como se dice, el pan de cada día, hacerlo por, como se podría decir, por las naciones o por la vida de otros. Y bueno, aquí tendría que explicar algo más. Aquí todavía no dice mar o ríos, ¿verdad? Nada más dice aguas, puede ser salado, como decía. En lo que respecta a lo espiritual sería el mar. En lo que respecta a lo otro que estaríamos hablando sería el agua dulce, como el agua de vida, que es Yahushua. Entonces, cuando uno hace su esfuerzo por otros, entonces va a recibir remuneración del Todopoderoso. Entonces, si echa el pan sobre las aguas, que se podría decir sobre las naciones o sobre la vida de otras personas, el esfuerzo de uno, si uno también se podría decir, da de comer a otros, como Yahushua dijo, si le dio de comer a alguno, me dio de comer a mí, y repito, eso sería en el sentido físico. Entonces, después de muchos días lo hallarás, después de tiempo, como dice la escritura, no se canse de hacer el bien y a su propio tiempo recibirá la recompensa. Entonces, cuando uno hace el esfuerzo de cada día y lo que recibe también lo comparte a otros, ya sea por la vida de otros o por las naciones que lo rodean a uno. Con esas naciones me refiero a las otras personas, sean de donde sean, extranjeros, o de, como dicen en el mundo, de X raza o lo que sea. Entonces, después de muchos días, Yahweh devolverá, y como sabemos, Yahweh devuelve con creces. Y en cierta forma esto representando el hecho de que cuando algo se echa en el mar, por ejemplo, hay gente que ha mandado mensajes a través del mar con una botella, obviamente no necesariamente a una persona específica, pero a lo que me refiero con eso es cómo la marea se lleva esos mensajes, cómo la marea se lleva algo, y también cómo la marea devuelve cosas, como uno puede ver las olas que van y vienen. Entonces, si echa el pan a las aguas, Yahweh va a hacer que se le devuelva eso. Si uno da, va a recibir. En pocas palabras, pero como lo había iniciado con el sentido espiritual, echa tu lejem sobre las aguas. Yahweh, Yahushua, mandó a los discípulos a predicar a las naciones y les fue a predicar el evangelio de vida, que el pan de vida vino al mundo para darnos la vida eterna. Y una vez que uno predique y enseñe el evangelio a las personas para vida eterna, entonces, después de muchos días, cuando se dé la resurrección de los muertos, cuando se dé la transformación o cuando se pase el milenio, dependiendo de la persona de que estemos hablando, después de muchos días lo hallarás. ¿A quién hallarás? A Mashiach, el lejem de vida. Aquello que predicó lo va a recibir. La vida eterna que le enseñó a otros y a donde guió a otros va a recibir la misma persona que la enseñó. Eso en ese verso. Después dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Una vez más, confirmando lo anterior, que cuando uno da, recibe. Cuando uno echa el lejem sobre las aguas, lo hallará después. Igualmente, reparte a 7 y aún a 8. 7 representa completitud. 8 representa un nuevo comienzo. Reparte a 7 y aún a 8 es como diciendo ayuda o reparte a todos los que puedas. Y si puede, vuelva a empezar, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra, como las plagas del fin de los tiempos. Y cuando venga el mal, Yahweh lo protege a uno por haber uno ayudado a otro. Entonces, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra, como vuelvo y repito, en el Apocalipsis, en estos tiempos finales, se están por dar plagas y demás. Los que hayan hecho el bien, la voluntad de Yahweh, van a ser protegidos por él. Y llevándolo a un plano todavía más espiritual, con lo que decía anteriormente, reparte a 7 y aún a 8, como estaba hablando del lejem de vida. Yahweh se encargó de, a través de los apóstoles, enseñar a todas las naciones, representado por el número 7, porque la creación fue hecha en 7 días, al igual que durante toda la historia. Yahweh se encargó de guiar al pueblo hacia él, poco a poco, hasta que vino su camino, su hijo, hace 2000 años, para acercarnos al Padre, para darnos a conocer al verdadero Elohim, la verdad y el favor. Y ahora en estos tiempos finales se van a dar las plagas. Entonces reparte a 7
como los 7 milenios, como las 7 iglesias, como todas las naciones a quienes se les ha repartido el evangelio, y aún a 8, como dije, nuevo comienzo, como en el 8º milenio, que ya se entra a la eternidad y ahí ya se da el juicio final, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Después dice, si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra derramarán. Si las nubes están llenas de agua, esto es algo, ¿verdad?, lógico, pero el escritor aquí lo está diciendo de una manera espiritual, claramente. Si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Como leemos también en los profetas cuando Yahweh habla de si el león ruge es porque hay una presa. En sí, también como lo he explicado, si hay un enemigo para acusar es porque hay pecado en el mundo y hay personas que merecen ser condenadas. Entonces, si las nubes están llenas de agua, como el mundo está lleno de pecado, sobre la tierra la derramarán. Entonces, como el mundo está lleno de pecado, se tiene que dar el juicio. Es simplemente lógico. Si Yahweh manda la enseñanza como agua de vida, como la lluvia temprana y tardía, sobre la tierra, los escogidos, llegará esa enseñanza a quienes la esperan para dar fruto. Después dice, y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, allí quedará. Si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, curiosamente la escritura dice que del norte viene el mal, del sur viene la bendición. Aquí está como poniendo lo que se conoce como el chance, o casi que la suerte de este mundo. Si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, allí quedará. Similar a lo que se dice también, bueno, con respecto al sonido. Segundo, dice, bueno, con respecto a lo que dice Juan el Bautista, por ejemplo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. El libro de Daniel, ahí aparece el rey Nabucodonosor, quien, bueno, tuvo unos sueños. También Daniel le interpretó y tuvo otros sueños, y en el capítulo donde Daniel interpreta uno de estos sueños, habla de un árbol que era básicamente Nabucodonosor y el reino de Babilonia, y que ese árbol sería cortado. Aquí curiosamente dice, y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, como va a caer el reino de Babilonia espiritual, como va a caer la gran ramera, como va a caer la bestia, Roma, etcétera, que ha sido como un árbol por varias razones que, repito, se pueden ver en Daniel como un reino, y como ese reino en particular representaba el árbol, y porque también, como dije, las personas que sirven al enemigo solo dan hojas, es pura apariencia, pero no tienen ningún fruto. Por eso serán cortados y echados al fuego, y el lugar donde caigan, allí quedarán. Por sus pecados, por la razón que fueron cortados, para que ya no pudieran alimentarse del agua de vida, serán echados al fuego, donde van a quedar eternamente. Entonces, si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, allí quedará. Después dice, el que al viento observa, no sembrará, ¿verdad? Básicamente, el vago no va a hacer nada. El que al viento observa, no sembrará. Y el que a las nubes mira, no segará. Entonces, el que está viendo para el ciprés, como decimos en Costa Rica, no va a trabajar, y por no trabajar no va a poder recibir el fruto, como lo hablábamos anteriormente con el árbol que cae. El que no practica la voluntad de Yahweh, el que no pone por obra lo que Yahweh manda en la escritura, él no va a poder recibir el fruto de eternidad, la vida eterna y todo lo demás que Yahweh ofrece y ha prometido a su pueblo. Entonces, el que al viento observa no sembrará, como en hebreo se podría decir, el que a la ruach observa no sembrará, como en vez de estar buscando del Padre a través de su espíritu, poniendo la fe por obras. Esto es como decir, la fe sin obras está muerta. El que al viento observa es aquel que no está poniendo la voluntad de Yahweh, de su espíritu, por obra, sino simplemente es un observador. Dice, no sembrará, como Yahushua es la semilla que debe ser sembrado en los corazones, empezando por el nuestro y después de las personas de aquellos a quienes les predicamos. Entonces, vuelvo y repito, es poner la fe por obras. Después dice, y el que a las nubes mira, no segará. Es como el primero y el último. Yahushua dijo, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Aquí primero habla el que al viento observa. Curiosamente, Yahushua vino y dejó el espíritu, la Ruach HaKodesh, el viento, para aquellos que actuaron, que estuvieron con él, mas los que estaban observando todo su ministerio y no se convirtieron, no sembraron en sus corazones la semilla que era la palabra de Yahweh, que es la palabra de Yahweh, Yahushua, la primera venida. En Shavuot recibieron el espíritu, como el viento. Había muchos observando que no entendían y pensaban que estaban ebrios. En hecho, dice, no sembrará, como lo que sucedió en la primera venida. Ahora en la segunda venida se da la cosecha, y menciona las nubes, porque dice que viene con las nubes, como ladrón en la noche, cubierto por una nube, que representan varias cosas que vemos a través de los libros de los profetas. También porque viene una tempestad espiritual, la lluvia tardía, etcétera. Entonces, el que al viento observa no sembrará, y el que a las nubes mira no segará. El que se quede viendo para las nubes, el que está en las nubes espiritualmente hablando, no va a ser cosechado, no va a segar vida eterna, si no reciben lo que
Yahweh tiene a través de los dos testigos en Apocalipsis 11. Y dice el 5, que es el último verso por el que me preguntaron. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Elohim, el cual hace todas las cosas. Similar a lo que vemos en Job, las 50 preguntas que Yahweh le hace a Job para que se dé cuenta que no tenía razón para estarse quejando como lo estaba haciendo, que no tenía razón para pensar lo que estaba pensando, según lo que vemos también aún en la tradición. Por más que uno busque y encuentre respuesta a las preguntas de la vida en este mundo, siempre hay mucho más por descubrir. Entre más uno llega a conocer, más se da cuenta de todo lo que le falta por entender, por comprender. Entonces, entre más se sabe, parte de lo que se llega a saber es que falta mucho por llegar a conocer. Entonces, bendito Yahweh, que en la escritura dice que el conocimiento es finito. Entonces, cuando estemos en su reino, ya vamos a recibir todo el conocimiento. Sin embargo, mientras estamos acá, como dice la escritura también, es de Yahweh ocultar un asunto y de los reyes el descubrirlo. Entonces, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, curiosamente ahora estaba diciendo en el verso 4, el que al viento observa, como representando el que se queda viendo y no actúa, el que no pone su fe por obra, el que vio a Yahushua pero no le siguió, no le creyó, no sembrará. Ahora dice, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, Yahushua dijo, yo soy el camino. Y él fue el que dijo que dejaría la Ruach HaKodesh, el viento, un espíritu, el espíritu de verdad, para los discípulos en Shavuot y para todos nosotros a través de su nombre, como aparece en Juan 14:26. Quiero ver algo aquí en hebreo, el verso 5, dice así como no conoces cuál es el camino. En hebreo dice ma derech, ¿cuál es el camino? Ma derech. Yahushua es el camino y ma, que se traduce como qué o cuál, como ya he explicado, representa la segunda venida, el último, así como quién, o en hebreo mi, representa la primera venida, Yahushua, el Mesías. Entonces, así como no conoces cuál es el camino del espíritu, del Ruach, dice, entonces es como si dijera el último, el primero, Ma Derech, y después Haruach, el espíritu que los une, y es el último, es el Ma, el que revela, el que da conocimiento y entendimiento de quién es Yahushua, que es el camino a través del cual recibimos el espíritu. Entonces, muy curioso aquí como lo pone en este verso en hebreo, repito, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Como ya dije, entonces el viento y el camino representan a Yahushua en su primer venida para convertirse en el camino, la puerta hacia el Padre y dar el espíritu. Como Juan el Bautista dio la inmersión en agua, Yahushua la inmersión en espíritu, el último la inmersión en fuego, y el último es quien nace a través de su muerte y resurrección en Apocalipsis 12, de la Virgen que está por dar a luz. Como Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería un tiempo en el que el mundo estaría con dolores como de mujer que está de parto. Las plagas serían como los dolores de la mujer encinta, como las contracciones. Entonces, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, como así como el mundo no sabía de Mashiach antes de que él se manifestase y por eso lo rechazaron y lo mataron, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ni van a reconocer al testigo como Moshe, al último, que se va a manifestar como ladrón en la noche, como los huesos crecen dentro del vientre de una mujer, esa mujer siendo la iglesia que da a luz en Apocalipsis 12 al testigo como Moshe, que es el pilar, Boaz, que es el madero, del cual sale el fruto de los 144,000, es la rama que sale del tronco de Yishai. Entonces es representado por la madera. Yahushua trajo el reino, él es representado por el oro, por eso el arca de Yahweh era cubierta por oro, siendo de madera el arca, representando la unión del primero y el último. Digo todo eso por el hecho de que en hebreo huesos y madero se pronuncian muy similar, en este caso huesos y maderos, ¿verdad? Que sería el plural, o hueso y madera o árbol, se pronuncian muy similar, se escriben muy similar, se conectan. Se podría decir que los huesos son como los troncos o los maderos del cuerpo, por la forma en que vemos ambas palabras en el hebreo. Entonces, eso es curioso por el hecho de que menciona huesos refiriéndose a la segunda venida, y el hecho de que no se pueden ver cómo crecen en el vientre de la madre, igual que los del fin de los tiempos, exceptuando obviamente los 144,000, no van a poder reconocer, no van a poder ver la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, por más que lo tengan enfrente. Entonces dice, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Yahweh, de Elohim, confirmando lo que les decía. Primero menciona el camino del viento para referirse a la primera venida, y después menciona los huesos en el vientre de la mujer encinta para referirse a la segunda venida. Y después dice, así también ignoras la obra de Elohim, o sea, así también ignoras el plan de Yahweh, el plan que él tiene para la creación y a través de la creación, la forma en que se manifestaría. Por eso, porque ignoraban la obra de Yahweh,
mataron a Yahushua en el madero. Y después dice, el cual hace todas las cosas, el primero y el último. Entonces, espero eso haya quedado claro. ¿Cuál es la diferencia entre el Sheol y el Hinnom Gehenna? El Gehenom está dentro del Sheol. Gehinnom es lo que se conoce como infierno. Sheol también se traduce como tumba. O sea, Sheol en realidad es el lugar a donde van los muertos. No solo la tumba física, sino donde va el alma a esperar. Y en ese lugar donde van a esperar las almas para el juicio final, para la resurrección de los muertos, hay dos partes. Una parte que es un paraíso y otra parte que es un infierno. La parte que es el infierno es lo que comúnmente se le llama Gehinnom, o el valle del Hinnom. En Yahushua ben Nun, para los que no saben quién es, Josué, hijo de Nun, es como se le conoce, dice, bueno, en Josué 18:1 habla sobre Israel se une en Shiloh para repartir el territorio. Está hablando proféticamente del regidor que no se apartará hasta que venga Shiloh, el enviado de Génesis 49:10, haciendo la representación de Mashiach ben Yosef, el último. Voy a ir a ver el verso para... O sea, creo que en sí la respuesta es sí, nada más. Entonces no sé qué tendría que explicarle, pero voy a ver por acá. Josué 18:1 dice, toda la congregación, usa la palabra que hace alusión a los 144,000 en el libro de Yahushua, conocido como Josué. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh. Y vamos a ver, aparece Shiloh escrito sin la yud, pero igual, bueno, aparte de la yud, bueno, por si algo, para los que no entienden de qué estoy hablando, en Génesis 49, Jacob le da una bendición a sus hijos, las 12 tribus. Cuando le habla a Yahudá, le dice que la vara de autoridad no se iría de Yahudá hasta que llegase Shiloh, o permanecería en Yahudá hasta que llegase Shiloh. Shiloh quiere decir a quien le pertenece. Entonces es como decir que la autoridad estaría en la tribu de Yahudá hasta que se presentase aquel a quien le pertenece esa autoridad. Yahushua, quien vino de Yahudá, es la piedra angular, es la fuerza que nos da Yahweh, por ende todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, es quien establece el reino de Yahweh, etcétera, etcétera. Y es Yahushua quien en Apocalipsis dice que al vencedor, que al último, que sería el hijo de Yosef, como lo mencionó aquí el caballero que hizo la pregunta, que al último le daría la vara, la autoridad para que rija las naciones. Ese vencedor, el último, es el que recibe la vara. ¿De quién la recibe? De Yahushua, que viene de Yahudá. Por eso en Génesis 49 dice que la vara estaría en Yahudá hasta que llegare Shiloh, que es el último. Normalmente en el cristianismo enseñan que ese es el Mesías, Yahushua el primero, pero en realidad se refiere al último, por lo que ya, bueno, estoy explicando y he explicado en otros momentos, puesto que sí es un tema un poco, no sé cómo decirle, pero de hablar mucho, no necesariamente complicado, simplemente se ha enseñado algo tan diferente que a la hora de mencionarlo algunas personas pues se enredan. Entonces, Shiloh quiere decir a quien le pertenece, hace alusión a Mashiach sin duda. Sin embargo, Mashiach se manifestaría dos veces y en el judaísmo se cree esas dos veces de una manera y en el cristianismo se cree de otra manera. Sin duda hay dos manifestaciones y en realidad, como ya he explicado, es una mezcla de lo que creen los cristianos con lo que creen los judíos. Entonces, uno vendría a través de la tribu de Yahudá y eso fue Yahushua el Mesías. Otro vendría a través de la tribu de Yosef. Ahora, otra cosa curiosa es que en Shiloh, en hebreo, en Génesis 49, aparece escrito con una Shin, una Yud, una Lamed y una Hei. Eso tiene un valor numérico de 345, que es exactamente el mismo valor numérico del nombre Moshe, Mem, Shin, Hei. Entonces vemos que Shiloh hace alusión a Moshe. Por ende, estaba haciendo alusión a Moshe en el tiempo del Éxodo, y espiritualmente para el fin de los tiempos el testigo como Moshe, a quien Yahushua le dará la autoridad para que rija las naciones con vara de hierro. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh, donde erigieron el Mishkan de reunión, o aquí sería el Ohel Moed, la tienda de reunión. Toda la tierra se les había sometido. Bendito Yahweh. Este verso entonces, y de fijo todo el capítulo, hace alusión al momento en el que ya el primero y el último van a ser uno, como decía, como el arca de Yahweh, que es madera cubierta de oro. Y en Apocalipsis 12 vemos que el último sube a los cielos y se le da la autoridad después de haber nacido de la iglesia. Y en Apocalipsis 11 vemos que cuando él sube, testigo como Moshe sube a los cielos, se puede ver el arca en el templo, como cuando se inauguró el templo. Entonces es curioso que aquí diga que una vez que llegó a Shiloh, Yahushua, hijo de Nun, como haciendo alusión a la segunda venida de Yahushua, ahora a través de Nun,
o sea, Efraín, vendría como Moshe conectado con Shiloh, por ende recibiría la autoridad para gobernar sobre el mundo entero. Por eso este verso dice, toda la tierra se les había sometido. Esto no sucedió aún con la primera venida de Yahushua, va a suceder en estos tiempos finales. Esto es una confirmación, por supuesto, entonces, que se refiere a lo que va a suceder con el último, después de la resurrección, cuando venga a pelear en Armagedón y ya toda la tierra se les haya sometido a los escogidos. A ver, dice, ¿está bien usar el talit? ¿En qué parte de la escritura es necesario? ¿O era parte del atuendo del antiguo Israel? Bueno, sí era parte del atuendo del antiguo Israel, porque según la letra es una prenda que el pueblo debe usar para recordar, cumplir los mandamientos, razón por la que después en los profetas vemos que Yahweh dice que él escribiría sobre nuestros corazones la Torah, en otras palabras, o básicamente porque el talit no les funcionó de mucho. Bueno, en realidad también estoy haciendo alusión al tzitzit, a los tzitzit, pero bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, también Pablo habla, por si algo, de lo que es la ley según la letra y lo que es la ley según el espíritu. Y bueno, no solo Pablo, en realidad todo el Nuevo Testamento. Y lo que representa cada mandamiento, cada parte de la Torá, cada parte de la ley. Por ejemplo, Pablo habla de que uno no se debe cubrir la cabeza para orar al Todopoderoso. Cuando uno está orando al Todopoderoso, no debe cubrirse la cabeza si es hombre, porque sería una falta de respeto al Mesías, que es la cabeza. Entonces, hay quienes se cubren con un manto la cabeza para seguir la tradición judía, o quienes se ponen lo que les había mandado Roma, la kippah, como la usa el Papa, para cubrirse la cabeza, y eso, repito, es pecado porque se está poniendo a Roma como cabeza, en ese caso. Los que se ponen esa misma kippah, curiosamente lo hacen en el judaísmo, y por supuesto ellos en el Talmud pusieron que era para poner la Shekinah sobre la cabeza de todos, pero pusieron o tuvieron que poner eso como excusa porque les había sido mandado por Roma. Entonces ellos dijeron, digámosles a Roma que es por ellos, pero en realidad va a ser por la Shekinah. Eso es tratando de, es que no sé ni cómo ponerlo, pero claramente es un mandamiento de hombres. Al final estaban haciendo lo que les había mandado Roma y pusieron a Roma por encima de su cabeza en vez de a Mashiach. Por eso fue destruido el templo después de 40 años de que mataron a Mashiach y de que Yahweh les reveló claramente a través del templo mismo que no les aceptaba sus sacrificios y demás. Entonces, una cosa es la letra, otra cosa es el espíritu. Si puede usar un talit, por supuesto, no es que por otro lado, si no usa un talit se vaya a ir al infierno. No, el punto es cubrirse con la Torá y recordar el cumplimiento de la misma. Pero el enfocarse en solo lo exterior y por ende en el atuendo, en las apariencias, fue lo que hizo que muchos se olvidaran del cumplimiento verdadero de la Torá en su corazón, en sus pensamientos. Y es por eso que Yahweh prometió en los profetas que escribiría la Torá en los corazones de nosotros a través de Yahushua el Mesías. Y aparece en Levítico, en Deuteronomio se menciona. Dice por acá, en una comunidad mesiánica israelita dicen que si no me hago el Brit Milá me excluyen de todas las fiestas. ¿Es cierto esto basados en la escritura? Sí, es una iglesia judía mesiánica. Como saben, yo no soy judío mesiánico como tal, porque ese término ya es utilizado así como el cristiano y otros términos para referirse a una denominación específica, y yo no estoy de acuerdo con esa denominación, porque siguen la letra, se devuelven a lo judío y no lo de Mashiach, sino lo judío fariseico, todo lo de los fariseos que sacrificaron al Mesías. Y Pablo habló claramente en contra de esas personas que ponen a los creyentes a ir de vuelta a la ley de la carne, a la ley de la letra, haciéndoles la circuncisión, por ejemplo. Pablo lo habla claramente. Entonces, una cosa es la carne, que es lo que ellos están creyendo y enseñando, pura carne, y no carne espiritual, porque también tal vez me malinterpreten algunos. En la escritura, en lo que respecta a lo espiritual, se habla de leche espiritual, que es lo que reciben los que apenas están empezando, y otra cosa es alimento sólido, que se refiere a cosas profundas de entender, difíciles de digerir. Pero en este caso, lo que me refiero es a la carne pecaminosa, que hace que las personas no sepan interpretar la escritura por guiarse por la letra. Entonces mandan a las personas a circuncidar la carne en vez de circuncidar sus oídos y sus corazones, para no mandar a hacer eso, como Pablo mismo lo declaró, lo enseñó. Entonces, según la letra, los que no hubiesen hecho el pacto con Yahweh no podían estar en las fiestas. Sí, claro. Y eso es verdad, así como lo acabo de decir, aún en la letra, espíritu y en todo. Y Yahushua mismo dijo que la circuncisión de la carne es de los padres, fue un mandamiento de los padres, no fue de Yahweh.
Él mismo lo dijo cuando habló con los fariseos, quienes rompen el Shabbat para hacer la circuncisión, que es de los padres, entonces rompen el mandamiento de Yahweh por un mandamiento de hombre. Entonces Yahushua mismo dejó claro que la verdadera circuncisión es la del alma, la del espíritu, la del prepucio del corazón y del oído, como lo dice en Jeremías y en otras partes de la escritura. La circuncisión de la carne para nada aprovecha. Lo que hace más bien es atar a la persona a la interpretación carnal de la letra de la Torá y por ende es condenado. Entonces, una cosa es creer en Yahushua, quien dio su sangre por nosotros y por ende a través de nuestra fe en él hacemos el pacto con Yahweh y por ende podemos cumplir sus fiestas, y otra cosa es el quedarse atascado en lo material, en las apariencias, como lamentablemente sucede en los judíos mesiánicos, que es puras apariencias y es puro judaísmo, pura letra, pura carne. Entonces, en una comunidad mesiánica dicen que si no me hago el Brit Milá, me excluyen de todas las fiestas. ¿Es cierto esto basados en la escritura? Ya expliqué. Y lamentablemente la doctrina que enseñan ahí no es la verdadera. Al igual como hablo en contra de la doctrina falsa católica, doctrina falsa cristiana, pues también ahí en ese lugar le están enseñando falsedad. Vamos a ver, dice: hola, buenas noches, bendiciones. Tuve un sueño, solo me dijeron que leyera Mateo 3, del 1 al 3. ¿Podría por favor explicarme? Con gusto. Qué interesante, por cierto. Vamos a ver. Dice Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Yahudá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Yeshayahu, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh, enderezad sus sendas. Esos son los 3 versos que le dijeron en el sueño. Bendito Yahweh. Sí, creo que no hay mucho que explicar, pues me parece muy poderoso que le hayan dicho esto específicamente, nada más Mateo 3 del 1 al 3, porque tras de eso ya el 4 empieza a contar algunas cosas con respecto a Juan, pero en estos 3 versos está diciendo algo muy claro, muy directo con respecto a la venida de los 2 testigos, uno como Juan el Bautista y otro como Mashiach, otro como Yahushua, que se menciona aquí. Curioso que también el último es la voz, como se mencionó, voz. Sí, me parece muy interesante, muy poderoso. Juan el Bautista es el Eliyahu y representa al testigo como Eliyahu en estos tiempos finales. El hecho de que diga esto, por un lado, puede confirmar parte de lo que hemos venido hablando en la congregación con respecto a cuándo fue que Juan inició el ministerio, o bueno, y Mashiach inició el ministerio en sí principalmente, pero en lo que respecta a estos tiempos finales, puesto que por eso se lo habría soñado, ya que esto es algo que tiene que ver en lo literal con algo que pasó 2000 años atrás, mientras que en lo espiritual con algo que tiene que pasar ya en estos tiempos finales. Y el hecho de que se lo haya soñado así tan simple, tan directo, solo estos 3 versos, sí me parece una señal de que ya está por empezar el ministerio de los 2 testigos, en pocas palabras. Lo repito, en aquellos días, como hoy en día, puesto que se lo soñó hoy, se presentó Yahuhanán, el inmersor, predicando en el desierto de Yahudá y diciendo: arrepentíos, como si fuera esto para el mundo entero, por supuesto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Yeshayahu, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh, enderezad sus sendas. Entonces ya es tiempo de enderezar las sendas, ir hacia Yahweh a través de Yahushua, el camino. Y sí, me parece muy poderoso el sueño. Entonces, dice: tuve un sueño, vi a mi mamá, ya que le había comentado que ella se dedicó o se dedica a las artes oscuras. La vi a ella y demonios que me decían que ya no hablara más, que me callara. A partir de ese día me he sentido opresionado. Y dice que es, bueno, una pregunta de por qué se soñó eso. Pues en realidad no me parece, ¿cómo le puedo decir?, que haya algo misterioso acerca de el por qué. Si usted está hablando del Todopoderoso, la escritura dice que estamos en una guerra espiritual, por ende, si usted está en contra del enemigo, en contra de Satanás, en contra de lo que él está haciendo en el mundo, al usted predicar lo está molestando. A él, por ende, se enoja y trata de asustarlo, como por ejemplo en los sueños. Yahweh permite esas cosas, por un lado, porque son parte de la guerra que él mismo nos dijo que debemos pelear en su nombre con fe, y por otro lado, por el hecho de que son pruebas para ver si nosotros tenemos fe en el poder de Yahweh, en su protección, para ver si vamos a callarnos. Por ejemplo, a mí me han pasado cosas similares, ya las he comentado yo a través de los estudios de la congregación. En sí, vuelvo y repito, es parte de la guerra espiritual en la que estamos. Es una buena señal que el enemigo le diga que se calle. Si se ha sentido presionado después de eso, me parece que sería por el hecho de haberse quizá asustado, quizá por falta de fe. Pero en sí, la razón por la que se lo soñó es porque si usted está hablando algo del Padre, el enemigo se va a enojar y le va a decir que se calle. Ahora, la prueba es si se va a callar o no. Si se calla, le está haciendo caso a Satanás, por miedo o por lo que sea.
Si sigue hablando, le está probando a Yahweh que usted confía en él. Obviamente, solo usted y el Padre saben la fe que le tiene y la confianza que tiene en él y todo lo demás, en su protección. Vamos a ver, imagino que eso es una pregunta. Dice, después de la resurrección de Mashiach, dejando su espíritu en la tierra a sus discípulos y alentado a los justos, ¿la Ruach de Yahweh ya no se ha presentado más en la tierra o es la misma manifestación? No sé si le entendí muy bien, Harold, pero el espíritu desde que Yahushua lo dejó se mantiene para todo aquel que cree y confiesa a Yahushua como soberano. Ahora, la medida con la que las personas son capaces de recibir ese espíritu, eso ya es otra cosa. Eso depende de las obras de las personas, de su purificación, de la voluntad de Yahweh para la vida de cada uno, del tiempo en el que Yahweh decide ir derramando de su espíritu sobre cada persona para que se manifieste su ministerio y todo lo demás. Pero en sí el espíritu se mantiene, Yahweh nunca lo quitó, por si algo, creo que eso es a lo que se refiere la pregunta. Dice por acá, ¿puede explicar por favor Mateo 12:1? Con gusto. En aquel tiempo iba Yahushua por los sembrados un Shabbat. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora, continúo leyendo la pregunta. Dice, ¿se podría decir que si hay una necesidad básica de comida y Yahweh suple algo que hacer por medio de trabajo y la necesidad es cubierta, aunque sea Shabbat? Ok, pues no necesariamente. Aunque entiendo la forma en que lo está interpretando y más o menos por ahí anda, sí. En sí, creo que lo está tal vez tirando un poco. Por un lado, bueno, la forma en que yo veo el trabajar en Shabbat hoy en día lo conecto más con el hecho de que Israel estuvo en Egipto esclavo. Entonces, por la esclavitud que existe en esta realidad, es que se da que muchas personas que crean en Yahweh aún no son capaces de guardar el Shabbat porque no son pues dueños de su propio negocio, por decirlo de alguna manera, no son capaces de guardar esas horas, por ejemplo. Obviamente la persona puede orar, pedir que se le dé ese día o que se le dé un trabajo X donde pueda tomar ese día, y no dudo que Yahweh le responda, como ya lo he hecho con varias personas. Pero en sí, leo nuevamente lo que dice, se podría decir que si hay una necesidad básica de comida y Yahweh suple algo que hacer por medio de trabajo, y es que sí, ahí ya digo yo que lo estás tirando un poco, porque me parece que una cosa es arrancar algo de un árbol porque tiene hambre a quedarse o a trabajar todos los días de la semana sin descansar, sin buscar al Padre, solo por estar confiando en el dinero y pensando que es el dinero el que va a responder todo, el que va a proteger o el que va a suplir cada necesidad. Aunque en este mundo parece ser así, no es una realidad. Es Yahweh el que da la salud y la salud no se puede comprar, por ejemplo. Entonces, yo vería lo del trabajo físico para una empresa o para una persona en este mundo como algo de Egipto, por lo que lamentablemente no todos pueden guardar el Shabbat. Se puede conectar un poco con lo que está diciendo, pero sí me parece que no tan así. O sea, tendría un poco de cuidado con interpretarlo de esa manera. ¿Por qué en Salmo 112 salen unas letras hebreas? Bueno, si es que tendría que verlo en esa traducción o en la Biblia que me dice. No sé si se refiere a que salen letras hebreas al inicio de los versos. Eso es porque, si esa es la razón, espero eso sea para poder responderle. David, quien escribió los Salmos como artista que es, utilizaba el Aleph Tav o el Aleph Bet del alfabeto hebreo para expresar su profecía, alabanza y demás, y de una manera en algunos casos muy profunda. Entonces, por ejemplo, hay varios versos donde el primer verso, o varios capítulos donde el primer verso es con la letra Aleph, que es como la A. El segundo verso empieza con la letra Bet, que es como la B. El tercer verso con la letra Gimel, en ese caso es como la G, pero en orden viene como la C, y etcétera, etcétera. Entonces David escribe el Salmo como si fuera un verso refiriéndose a lo que representa cada letra, empezando con esa letra y yendo a través de todo el Aleph Bet. Entonces eso es básicamente lo que sucede, y el punto es, ahí David y claramente Yahweh nos está tratando de dar un mensaje más profundo que lo que solamente dice por encima la traducción. Dice por acá, dice, ¿qué es la ofrenda encendida de la cual habla en Levítico sobre la fiesta de tabernáculo? Está en Levítico 23:36. 7 días ofrecerá esa ofrenda encendida. Sí, bueno, lo voy a leer, pero en sí se refiere a que durante cada uno de los 7 días de Sukkot tenía que ofrendarse un animal como olá. Olá es una ofrenda quemada, entonces se le daba fuego al animal. Eso en el sentido obviamente literal, lo que sucedía en ese tiempo, y para representar lo que va a suceder en el fin de los tiempos, durante la huida, durante el segundo éxodo, cuando los 144,000 huyan a los montes, como Yahushua les dijo que hiciesen en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13. En ese momento, en ese tiempo, esos 7 días, los muchos van a estar muriendo a manos de la bestia y de su ejército, como lo vemos en Apocalipsis 12 al puro final, que se va contra la descendencia de la mujer. Por no poder atacar a la mujer, los 144,000 se va contra los muchos y los va a matar. Después ellos van a ser resucitados, pero mueren en la gran tribulación. Esa gran tribulación empieza
en esos 7 días de Sukkot por haber matado a los 2 testigos con fuego que desciende del cielo como un sacrificio olá en Yom Kippur. Entonces a partir de Sukkot, que es 5 días después, empieza la gran tribulación representada por los sacrificios quemados que se hacían esos 7 días, como los muchos que van a morir en el fin de los tiempos a partir de esos 7 días. Y Levítico 23:36 dice: durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. El octavo día tendréis apartada convocación. El octavo día se llama Shemini Atzeret, la octava asamblea, y ese es el día en el que se va a dar la transformación, lo que aparece en Corintios y en Tesalonicenses. El octavo día tendréis apartada convocación, por eso Yahweh va a recoger, a cosechar a los 144,000 de los 4 ángulos de la tierra el octavo día, Shemini Atzeret, y los va a reunir todos, apartada convocación. Y presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haré. Dice por acá, la pregunta es: ¿dónde vienen los rituales católicos como rezar el rosario, los novenarios o el estar levantándose y sentándose en la iglesia? De Babilonia, en pocas palabras, pero en sí Babilonia, bueno, es que de Babilonia fue donde salieron todas las abominaciones, todas las tradiciones paganas, y Roma las adoptó para que todas las personas que fueran de diferentes religiones llegaran a creer en la religión que estaban haciendo en ese momento, llamada hoy en día la católica. Entonces la iglesia católica fue una mezcla de todas las abominaciones que habían salido originalmente de Babilonia. Por ende, en la escritura vemos en la carta de Pedro que Roma es Babilonia, y como vemos en Apocalipsis, la gran ramera, la iglesia falsa. Entonces lo de rezar es parte de lo que hacían, de repetir como los mantras y otro montón de, básicamente en todas las religiones falsas se reza. No en todas se le llama rezar, pero hay un tipo de rezo, es una repetición. Se ve la religión o lo espiritual como algo mecánico, como algo de repetir algo, una acción para tener un resultado, cosa que no funciona en el aspecto verdadero del Todopoderoso. Con el Todopoderoso hay que tratar como se trata con una persona, con un rey soberano. Entonces no hay que estarle repitiendo, porque él sí oye, a diferencia de los ídolos católicos y de otras religiones. Él entiende, entonces hay que hablarle claro, no se le puede engañar porque él sabe todo lo que está en el corazón, etc. Los novenarios, pues sí, tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, en realidad Babilonia, de orar por muertos, esperando o buscando hacer un cambio en el juicio de la persona que murió, pero eso en la escritura no aparece en ningún lado que eso se pueda hacer. Después dice levantándose y sentándose en la iglesia, misma cuestión, todo es babilónico, en sí eso es más que todo como protocolo ahí para mantenerlos en línea, me imagino. Si estamos en el final de los tiempos, ¿por qué las religiones, cualquiera, me imagino que es llámese cualquiera, no se enfocan en preparar a la humanidad, por ejemplo, enseñar el libro de Apocalipsis? Porque las religiones, llámese cualquiera, son falsas, tienen una falsa doctrina. Ellos no están tratando de preparar a la gente para el fin, porque ellos mismos o no lo creen o no lo entienden, porque no han buscado a Yahweh de corazón, por ende Yahweh no les ha dado el entendimiento, no han leído la escritura, han preferido leer otros libros para ver cómo hacen dinero y administran todo lo que hacen en la iglesia para hacer el templo más grande, llenarlo de masillas y todo lo demás. Entonces están enfocados en cosas que no son las que Yahweh manda. Es por eso, lamentablemente, la iglesia cristiana está consumida por la apostasía, como lo profetizó Yahweh hace 2000 años y como está en la escritura hace 2000 años, y es por eso. Entonces dice, si estamos al final de los tiempos, porque las religiones no se enfocan en preparar a la humanidad, como les dije, porque son falsas, porque ellos no siguen la escritura, por más que digan creer en la escritura. Si uno lee la escritura se da cuenta que en esas religiones no enseñan de la escritura, por ende el Dios del que hablan no es el creador todopoderoso. Pero eso ya ha quedado claro. En el catolicismo mataron a miles de personas por leer la escritura. Antes solo leían la escritura en latín, nadie entendía, y hoy en día Satanás se ha encargado de hacerlo de forma diferente. Hoy sí se permite, bueno, no en todos los países, pero donde vivimos ahorita, los que escuchan, sí se permite leer la escritura. Sin embargo, las personas han sido educadas y programadas para que les dé pereza leer, para que les dé pereza investigar. Entonces lamentablemente es similar a antes, pero en realidad peor, porque antes se prohibía, hoy la misma gente lo evita. Entonces Satanás en ese aspecto terrenal les ha ganado. Por eso está escrito que Satanás es quien engaña al mundo entero. No dice quien engaña a unos, no dice quien engaña a los que no son religiosos, no, al mundo entero, religioso y no religioso. Ahora dice por acá: ¿por qué es muy común que la mayoría de personas que llegan a salir de Babilonia lo hacen a través de haber escuchado algo respecto al fin de los tiempos? Fenómeno extraterrestre, Nephilim, Génesis 6, Illuminati, temas similares. Me parece que es, ¿cómo le puedo decir? Pues en sí, me parece que es porque son temas muy sorprendentes. Una vez que se entiende y se logra ver, por ejemplo, voy a ir uno por uno mejor. Dice, a través de escuchando algo respecto al fin de los tiempos. Ok, el fin de los tiempos, por un lado, es por el hecho de que es el fin de los tiempos. La escritura habla de que en el fin de los tiempos a las personas les picarían los oídos
por escuchar la verdad. También habla de que habría una hambruna espiritual. Entonces la gente no sabe dónde, qué hacer espiritualmente. Sienten que ya viene el fin, aún aquellos que no lo creen o que no lo saben o lo han estudiado o no van a la iglesia. Mucha gente lo siente. Hay otras personas que hasta se lo sueñan y no entienden por qué se sueñan esas cosas, y es el Padre hablándoles a todos. Entonces, una vez que escuchan a alguien que les habla del fin de los tiempos, les hace clic con lo que han sentido, o con algo que han visto, o con algo que el Padre les ha dicho, y por todo el miedo que les han metido en la iglesia cristiana con respecto al Apocalipsis, si alguna persona logra explicar algo del Apocalipsis de una manera clara, eso va a atraer mucho a la persona, como me lo menciona aquí. Entonces, mucho tiene que ver con el hecho de que son los tiempos finales, y por ende los espíritus, las almas de las personas, aunque conscientemente las personas no lo entiendan, espiritualmente o en el subconsciente sí están buscando saber. Después dice el fenómeno extraterrestre. Esto porque se ha hablado de este fenómeno ya por décadas. Entonces, entre más años pasan, más personas se van dando cuenta de que es algo que sí existe, algo real. Sin embargo, la escritura lo explica de una manera diferente a como lo explica la mayoría de la gente con respecto a llamarlos extraterrestres, como seres de otros mundos o de otros planetas, cuando en realidad son extradimensionales. Entonces, fenómeno extraterrestre, cuando uno puede explicar este fenómeno a través de la escritura, para una persona que ya sea le ha tenido miedo a los extraterrestres, cuando encuentra en la escritura la realidad acerca de los extraterrestres, se le debería quitar el miedo. Por ende, una vez más se vuelve muy atractivo, porque el conocimiento es poder y la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata. Entonces, hay gente que busca plata para hacer búnkers, otros a través del conocimiento logran tener protección y seguridad. Entonces hay gente que le tiene miedo a los extraterrestres. Cuando uno les revela lo que dice la escritura al respecto, obviamente les va a atraer el entender principalmente. Después lo de Nephilim y Génesis 6 es lo mismo del término de lo extraterrestre, o sea, está completamente conectado. Illuminati, el hecho de que aparece por todas las películas que uno puede ver, es la mano del Illuminati en casi que todo lo que uno usa diariamente, productos que se compran en el supermercado, películas, en canciones, en los artistas, cómo se visten, las señas que hacen con sus manos, etcétera. Cuando esto se le revela a alguien, es como abrirle los ojos para otro mundo, y eso obviamente también es atractivo. Entonces, considero que es por eso que a la mayoría de la gente que sale de Babilonia lo hace a través de sus temas. Vamos a ver. Y bueno, también otra cosa que yo creo que ha sido, bendito sea Yahweh, algo clave con respecto a la congregación Camino de Yahweh, puesto que, por ejemplo, aún, digamos, bueno, a mí siempre me gustó el fin de los tiempos, o el tema del fin de los tiempos del Apocalipsis, desde niño. O sea, de fijo, ¿verdad? Cometí mis errores en mi juventud y demás, pero siempre creí en la escritura y desde joven busqué leerla. Y a los 14 años, escuchando, como ya lo he explicado, el disco, bueno, en ese tiempo era el cassette de Tupac Machiavelli. Ahí el cassette se llama, o el disco se llama Illuminati, matando al Illuminati. Entonces eso me hizo a mí investigar lo del Illuminati, y el ver un montón de conexiones con la escritura me mostró cuán real es, y eso me interesó demasiado y me llevó a aprender un montón más. Entonces yo creo que una de las razones por las que esto es tan efectivo para muchas personas para salir del sistema es que es lo que les revela o les muestra claramente, les abre los ojos, les quita el velo para que vean el sistema. Es como cuando Neo pudo ver la matriz. Entonces cuando las personas pueden ver en su realidad la escritura manifestándose, eso es clave y trae un cambio a la vida de las personas y salen de Babilonia rapidito. Entonces, dice por acá, otra pregunta. ¿Qué quiso decir el Mesías cuando dijo en Mateo 10, 34 al 36? Voy a leerlo de otra versión porque esa traducción es bastante mala. Dice por acá Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Bueno, solo este verso significa muchísimo. Por un lado, Jeremías dijo que cuando se presentase un profeta y predicara paz, y esa paz se cumpliese, ese es el profeta que Yahweh envió, refiriéndose al profeta de Deuteronomio 18, cuando Yahweh le dice a Moshe que levantaría un profeta como él de entre sus hermanos de Israel, así como él mismo dijo, Yahweh, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos, con los hermanos de Israel. O sea, Yahweh se presentaría primero como Yahushua, como la semilla que debía morir solo para poder dar mucho fruto, siendo la raíz de David, y después Yahweh se manifestaría como el último, el testigo como Moshe entre los últimos, entre los hermanos de Israel. Entonces, el primero y el último. Jeremías dijo que cuando se presentase el profeta que predicara paz y esa paz se cumpliese, ese es el profeta que Yahweh envió. Cuando Yahushua se manifestó, la gente pensaba que él era el profeta. Entonces Yahushua les tuvo que decir, no penséis que he venido a traer paz, porque la gente esperaba que Yahushua, por ser el Mesías, manifestase la paz mundial y quitase a Roma, el imperio romano, del poder. Entonces cuando ellos vienen a él esperando paz,
mundial esperando algo terrenal. Yahushua básicamente les dice, no crean que yo vine a traer paz al mundo, en realidad yo vine a traer un espíritu que lo que va a causar es división, porque es lo que va a revelar que el mundo entero está mal. El mundo entero ha seguido a Satanás en vez de al Todopoderoso. Entonces aquellos que creyesen en Yahushua entrarían en contienda directamente contra todos aquellos que no creerían en Yahushua. Por eso Yahushua, como la verdad misma, vino a traer división. Así como él dijo, yo soy el camino. Un camino divide dos pedazos de tierra. Yahushua es la palabra de Yahweh, como aparece en Apocalipsis 19:13, que su nombre es la palabra. Y en Efesios aparece que la palabra es la espada de doble filo, cortante, divide, como una espada divide la carne. Entonces Yahushua dijo, no penséis que he venido a traer paz. Él estaba diciendo, no penséis que soy el último, soy el primero. No penséis que soy el profeta como Moshe, soy Mashiach. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Vino a traer división, vino a traer la palabra de Yahweh, su propio nombre. Vino a traer el arma, que es la verdad, para que todos los justos pudiesen pelear contra las mentiras del mundo y contra el enemigo, quien establece esas mentiras en el mundo, ¿verdad? Y digo establece, aunque no debería ser la palabra para referirse a mentiras, puesto que las mentiras se caen fácilmente, pero a lo que me refiero es el enemigo quien predica la mentira. Entonces, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Vino a traer su espíritu, vino a traer su nombre, para que nosotros podamos pelear. Vino a traer división en vez de paz para el mundo, que era lo que esperaban en ese momento. Vino a traer el arma que el último utilizaría para pelear contra las congregaciones. Vino a traer el arma que utilizaría durante la segunda venida para pelear espiritualmente en una guerra a través de la cual va a manifestar la paz. Entonces, por eso Yahushua dijo a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 que se arrepintieran, no sea que venga a ustedes y pelee contra ellos, los falsos pastores y profetas, con la espada de mi boca. Entonces Yahushua vino a dejar la espada, ahora viene como la voz a utilizar esa espada para vencer al enemigo y que se manifieste finalmente la paz. Entonces, dice el verso 35, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, en el sentido pues literal. Como dije, esto sucede cuando uno se da cuenta de Yahushua, por ejemplo. O sea, no siempre, bendito Yahweh, hasta el momento he tenido la bendición de que mis padres crean en Yahushua, en el sentido de que cuando les prediqué, sí lo creyeron y utilizan su nombre, claramente. ¿Verdad? El Padre conoce sus corazones y demás, pero sí es muy común, y he visto en la mayoría de los casos de las personas de la congregación, que cuando traen el nombre del Mesías, cuando traen la doctrina a sus casas, sus padres, sus madres o sus familiares, esposos, esposas, dependiendo sea el caso, no lo reciben, se molestan y empieza una contienda, lamentablemente, puesto que a partir de que en lo espiritual hay una diferencia de espíritu, a la redundancia, va a haber yugo desigual y eso va a traer problemas. Entonces dice, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto en espíritu, en lo espiritual, sería como decir, porque he venido a poner en enemistad al ser humano contra el Elohim de este mundo, a la hija, al pueblo de Israel contra su madre, contra el espíritu que la había guiado hasta el momento, y a la nuera contra su suegra, similar como Ruth contra Noemí, en el sentido de la iglesia como nuera contra el pueblo de Israel. Verso 36, así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Yahushua? Exactamente lo que dice ahí, que por creer en el Mesías, la mayoría de la gente tendría a su propio enemigo en su propia casa, porque habría división en los hogares por la verdad. Unos aceptarían, otros no. Varón, con el tema de los extraterrestres, yo me considero uno de ellos, por cuanto las escrituras dicen que yo no soy de este mundo, y si en el final vienen por mí, entonces yo tampoco soy de aquí. Pues de ahí no le entendí muy bien su punto. Ahora bien, la escritura dice que nosotros no somos de este mundo porque nosotros somos del reino de Yahweh, de los cielos, que está muy por encima del mundo o de la realidad de la cual vienen los supuestos extraterrestres. Los extraterrestres, los que se hacen pasar por extraterrestres en este mundo, están engañando a las personas a las que les dicen que son extraterrestres. Al estar engañando es claro que son malos, hijos del engañador o siervos del mentiroso, Satanás. Lucifer es un ángel caído que cayó con un tercio de los ángeles. Ese tercio de los ángeles son los que se hacen pasar por extraterrestres hoy en día, así como se hicieron pasar por dioses hace hace unos miles de años, hace siglos. Entonces, esos seres son ángeles que están engañando a la gente para utilizarlos y para preparar la venida del falso Mesías y otras cosas. Nosotros somos del reino de Yahweh, que está muy por encima de los de esos ángeles, y eso es a lo que se refería Yahushua. Yahushua no está diciendo o no dijo que él está trabajando con los aliens, y eso es lo que usted quiso decir aquí, no estoy seguro. Si viene todo lo pagano de Babilonia, ¿qué viene de los cananitas? ¿Y cuál estuvo primero?
Buena pregunta, Anthony. Es que bueno, en realidad recordemos que Babilonia originalmente fue Babel. Babel es lo que después se llegó a conocer como Babilonia. Y Babel empezó con Nimrod después del diluvio. Después de eso, Cam se multiplicó y de él vino Canaán, quien fue quien pobló la tierra de Canaán y continuó todas las prácticas paganas que venían de Babel. Eventualmente, después de que Israel entró y tomó la tierra de Canaán, ahora tierra de Israel, después de 400 y resto de años, por los pecados del pueblo, el imperio de ese momento, Babilonia, se llevó al pueblo exiliado y sucedieron un montón de cosas y de ahí el pueblo salió con un montón de falsedad en su doctrina. Pero vuelvo y repito, en realidad Babel empezó después del diluvio con Nimrod. Ahí empezaron todas las religiones paganas cuando se separaron las lenguas. Bueno, y digo todas, obviamente, al menos las que dieron origen a las que hoy en día existen. Entonces, en la Torre de Babel se separaron las lenguas. Y la religión que Nimrod había inventado en ese momento en Babel se llevó a cada nación con diferente lengua y se dio una interpretación diferente a través de los siglos y se creó una religión diferente. Y entre esos los cananitas, quienes hicieron muchísimo mal, que Yahweh dijo al pueblo que no debíamos hacerlo y el pueblo llegó y lo hizo peor todavía. Entonces, vamos a ver, dice Isaac, si se puede celebrar la fiesta de los tabernáculos, y se puede, ¿cómo es la mejor manera? Y sí se puede, solo que, bueno, recuerden, como ya lo he mencionado por acá, el calendario judío está errado. Parte de eso, como lo venía mencionando, fue en Babilonia, que una vez que el pueblo fue exiliado ahí, cuando Yahweh lo devolvió a la tierra prometida, ya venía con la doctrina toda enredada, lamentablemente. Se había metido mucha falsedad y entre esa falsedad un calendario falso, nombres diferentes para los meses, orden diferente de los meses y algunas creencias con respecto a el calendario que eran erradas, que eran de Babilonia. Entonces el calendario judío de hoy en día no es el de la escritura, por eso es que está mal. Como algunos saben, ya nosotros celebramos Sukkot la semana pasada. Los judíos apenas lo están haciendo por ese calendario que se atrasa, como lo predijo el libro de Hanok, el libro de Enoch, que sucedería. Y también el libro de Jubileos, solo que ese libro de Jubileos un poco cuestionable por algunas razones. Entonces prefiero solo referirme a Enoch. Entonces, sí se puede celebrar. Y en sí, abuelo, que bueno, primero que todo, la escritura, si nos vamos a guiar por la letra, la escritura lo que manda en Sukkot es ir a Israel, ir a Jerusalén y habitar en una enramada, o sea, hacer una casita con ramas de árboles, de unos árboles específicos, y eso es lo que manda la letra. Ahora, para los que no son capaces de ir a Israel por el mundo en el que vivimos y montones de cosas como la falta de plata y todo eso, la forma en que normalmente en la congregación buscamos hacerlo es yendo a alguna montaña o yendo a algún lugar lejos de la ciudad y pasar unos días, los días de Sukkot, en tiendas. Entonces esa es una forma, obviamente estudiando la escritura, recordando el éxodo y recordando principalmente que viene un segundo éxodo y por ende Sukkot es una preparación para el éxodo. Buenas, tal vez no es una pregunta. Excelente este pequeño espacio en la radio. Generalmente siempre me quedo al final porque me gusta en la forma en cómo explican las escrituras. ¿Por qué solamente lo dan un miércoles en la madrugada? Es que bueno, nosotros, como lo notan, ¿verdad? Los que escuchan, no tenemos patrocinadores, nosotros no cobramos en lo absoluto ni nada por el estilo. El dueño de la radio nos permite estar acá y nos da estas horas, puesto que también comprendo que lo que hablamos es muy controversial para hablarlo durante las horas del día y sé que eso podría traer muchos problemas a la radio y vuelvo y repito, no traería mucho dinero o nada de dinero porque no estamos haciendo nada de dinero aquí y eso por supuesto no, en lo que respecta al aspecto de negocio, no va a funcionar. Entonces le respondo así sinceramente porque es la pura verdad. Estamos en la madrugada porque lo que hablamos es muy controversial como para hablarlo durante las otras horas del día y también porque no estamos haciendo ningún dinero y por ende estas son las horas donde se puede utilizar para eso. Dice, lo digo porque esto me ha ayudado a responder muchas preguntas que en muchas iglesias no han sabido hacer, ni siquiera una persona que se dice llamar o conocer la escritura. Creo que la humanidad está encerrada y diseñada para que los oídos no puedan realmente escuchar y los ojos realmente no puedan ver más allá de donde los pongan. Este es el trabajo, entre el trabajo, una rutina, tratando de sobrevivir en lo material y no en lo espiritual y muchas veces quieren, solo que no se les despierta realmente ese entusiasmo por saber de la palabra. Creo que no todos tenemos la misma forma de aprender y saber tan rápido como... Pues sí, es cierto y hay muchas razones para eso. En realidad los pecados de las personas hacen que les cueste ver o entender lo espiritual. Entre más error o entre más
material la persona, pues en sí menos va a entender lo espiritual. Por otro lado, mucho tiene que ver con la fe que tengan el Todopoderoso, puesto que al final es el Todopoderoso el que da el entendimiento, el que da la sabiduría, el que da todo. Entonces, sí, como dice usted, tiene que ver también con el entusiasmo que uno siente y las ganas que tenga de aprender, el hambre por conocer la verdad. ¿Qué piensa de que tenemos un solo Dios llamado Jesús y que Él uno solo es? Nombre sobre todo nombre, Jesucristo, si se menciona. Pues le podría responder de varias maneras. Voy a tratar de responderle de la manera más simple y clara. Y voy de atrás para adelante. Dice, nombre sobre todo nombre. Ok. Ese es un verso clave. La escritura dice que a él le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Nombre es una palabra singular, no es solo un nombre. Le fue dado a él que es sobre todo nombre. Por ende, nosotros, si creemos en él y queremos conocerle y queremos ser salvos por su nombre, como dice la escritura, que es que se llega a perdonar los pecados a través de su nombre, entonces deberíamos investigar a fondo cuál es su verdadero nombre, porque si estudiamos un poquitito nada más nos daremos cuenta, por ejemplo, que la J hace más de 4 siglos no existía, no se pronunciaba como se pronuncia hoy en día. Entonces solo con eso podríamos entender que el nombre Jesús no existía hace 2000 años cuando el Mesías vino. Ya eso debería poner unas preguntas en las cabezas de las personas. Si la escritura habla de que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que a través de su nombre seamos salvos, es claro que el enemigo, Satanás, buscaría cambiar ese nombre, borrarlo, para que la gente invoque otro nombre y no se salve, puesto que la salvación está en su nombre, está escrito. Entonces uno tiene que investigar y darse cuenta cuál es su verdadero nombre, porque repito, el nombre Jesús no existía. Por otro lado, usted mismo aquí pone Jesús y después pone Jesucristo. Y ahí yo le preguntaría, ¿de dónde sacó Jesucristo? ¿Es Jesús o es Jesús? ¿Y por qué Jesucristo? Como una sola palabra. Eso viene de otro nombre que fue el que pusieron los judíos como una maldición, que es Yeshua. Por eso después los que hablaban latín, los romanos, lo tradujeron al latín y pusieron Jesús y cambiaron Mashiach, que es el hebreo, que quiere decir ungido, lo cambiaron por Christos, que es el griego, que quiere decir untado. Entonces cambiaron Yahushua, el nombre del Mesías, nombre único, sobre todo nombre, por una maldición que hicieron los judíos, Yeshua, que quiere decir que su nombre sea borrado y su memoria, que su memoria y su nombre sean borrados, destruidos. Eso es lo que quiere decir esa maldición, la maldición más común en el judaísmo, Yeshua. Después de que los judíos cambiaron el nombre del Mesías porque ellos no creyeron en él, por eso lo mataron y le prohibieron a los apóstoles en el libro de Hechos que pronunciaran el nombre, que invocaran el nombre, que predicaran el nombre. Obviamente ellos no hicieron caso a las prohibiciones de los fariseos y por eso también los mataron. Entonces ellos cambiaron el nombre de Yahushua por Yeshua y los romanos lo cambiaron por Jesús, porque no tenían el sonido de la Shin, de la SH. Entonces quedó Jesús, Cristo. Después, cuando, bueno, por otras razones, decidieron ponerle una S al final, como ya he explicado, para conectarlo con la diosa de la sanidad, con su nombre convertido en masculino, puesto que era una diosa, hecho masculino. Pasó de Yasó a Jesús, además de que con Sus se le da honor a Zeus, que curiosamente es de Zeus que viene el título Dios. Zeus llegó a ser Teus, por eso teología es el estudio de Dios. Entonces Teo es Dios y ambos vienen de Zeus. Entonces, curioso que pusieron Sus al final de Jesús por Zeus, y Zeus es de donde viene Dios. Entonces, cuando usted dice que Dios es Jesús, pues sí tiene razón en su propia forma, pero no es exactamente de quien habla la escritura o a quien yo confieso como soberano. Yahweh es el nombre del Todopoderoso, Creador, Padre de Yahushua, el ungido, el Mesías. Yahushua HaMashiach, no Yeshua Cristo. Curiosamente ese nombre se puede sacar el 666, el número de la imagen de la bestia. Entonces, el Creador Todopoderoso, que es uno, según Deuteronomio 6, es Yahweh, no Dios, porque el título Dios en realidad es Zeus. Y según Apocalipsis 2, Zeus es Satanás. Entonces yo no llamo al Todopoderoso por el nombre de Satanás, lo llamo por su propio nombre, a Yahweh, el Todopoderoso. Como dije, Jesús es un nombre falso, no es el nombre del Mesías. El nombre del Mesías es Yahushua, como lo muestra la escritura, ya que Yahweh, bendito sea, lo dejó claro desde el Antiguo Testamento. Aparece en varios capítulos de diferentes formas ahí escondido el nombre del Mesías Yahushua, como aparece por ejemplo en Génesis 38, como lo vemos de una manera con gematría en Proverbios 30, como lo vemos en el libro de Josué, como lo vemos en Deuteronomio y otras partes de la escritura, en el libro de Zacarías. El nombre del Mesías sería Yahushua. Entonces espero eso haya quedado claro.
Dice otra pregunta, las escrituras dicen que el tiempo ni la hora nadie lo conoce, entonces ¿qué son esas personas que dicen que son viajeros del tiempo, que dicen que han estado en el 2090? ¿Son mentirosos o qué? Sí, de fijo, o sea, yo diría que son mentirosos por muchas razones, y bueno, no los he escuchado todos, por supuesto, como para poder hablar claramente con respecto a todos ellos, pero los que he visto por diferentes razones sí considero que están mintiendo. El hecho de que también el tiempo, bueno, como dice, nadie sabe la hora, el día ni la hora. Como yo ya expliqué, eso se refiere a las bodas del Cordero, cuando el novio venía por la esposa no sabía en qué momento venía, él se presentaba de noche, de sorpresa. Eso está conectado con el hecho de que Yahushua dijo que viene como ladrón en la noche, pero viene como ladrón en la noche para los que no están vigilando, porque aquellos que sí le esperan van a poder saber los tiempos, porque también está escrito en el libro de Amós que Yahweh no hace nada sin primero revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces ya está escrito a través de los profetas y a través de lo que estamos viendo en el tiempo final, que Yahushua lo predijo en el libro de Mateo, que este tiempo en el que vivimos es el tiempo final, está por darse lo que Yahweh predijo en Apocalipsis, y por ende en el 2090 sinceramente yo no considero que exista al menos la capacidad y el mundo o la sociedad aún como para que estén viajando al pasado a decirnos uno que otro mensaje por YouTube. Entonces, mi punto es, la sociedad así como está no va a llegar ni al 2050 y me atrevo a decir que ni al 2040. Eso ya lo he leído. Dice, pues en aquellos tiempos yo he escuchado por otras personas que habían unas vallas tipo corral que era ancha y se iba haciendo más estrecha, y ahí iban escogiendo los mejores camellos hasta llegar al final, y los que llegaban hasta el final de aguja llamada eran los mejores. Esto no es bíblico, pero lo he escuchado de personas que han estudiado las escrituras que así eran esos tiempos. Bueno, me parece interesante, tal vez me gustaría leer más al respecto, porque así como me lo pone, por un lado no lo entendí muy bien y en sí nunca lo he escuchado. Tal vez sí, si lo hubiese escuchado hubiese más o menos comprendido el punto. Como yo ya mencioné, en el Aleph Bet, en el alfabeto hebreo, cada letra tiene una representación, un significado. Y Yahushua habló en hebreo y muchas de las cosas que decía tenían que ver con el idioma hebreo y no eran comprensibles en el griego o en ningún otro idioma. Y es por eso que en los escritos griegos de los que tradujeron el Nuevo Testamento se hace aclaración con respecto a algunas palabras hebreas por la importancia del hebreo. Entonces, en este caso, la letra Gimel es la primera letra de la palabra camello, gamal, y la letra Kuf es una letra que representa el fin de los tiempos, representa el atardecer, representa el cielo, representa una aguja, representa un mono y otras cosas. Entonces, como dije, representa el cielo y representa una aguja. Entonces, el ojo de la aguja representa la entrada al cielo, que es representado por la letra Kuf. Por otro lado, la letra Gimel representa movimiento, representa un pie, representa riqueza, como la riqueza que trae el no quedarse quieto, perezoso, sin hacer nada. Por ejemplo, representa al rico y representa al camello, gamal, como ya dije. Entonces, al Yahushua decir que es más fácil que entre un camello a través de una aguja, lo cual es imposible, en el sentido histórico se dice que había una entrada que se le llamaba el ojo de la aguja y apenas podía pasar una oveja, entonces era imposible que pasara un camello, más con todo lo que cargaban el camello de riqueza. Entonces, al decir que es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja, en lo histórico se dice que era diciendo es más fácil lograr pasar un camello por esa puerta tan estrecha que en realidad un rico entre al reino de Yahweh. El camello está conectado en hebreo con los ricos y el ojo de la aguja con la entrada al cielo. Entonces es como si Yahushua con las letras del hebreo, con lo que representa cada una y con lo que había en Israel en ese momento, estaba dando esta enseñanza y diciendo que era más fácil que una gimel de camello entrase a través de la kuf, el ojo de la aguja, que un rico representado por la gimel entrase en el cielo representado por la kuf. Y obviamente todo eso principalmente se dio porque un hombre que era muy acaudalado llegó a hacer unas preguntas a Yahushua. Yahushua le dijo que vendiera todo. El hombre se consideraba cumplidor de la Torá, consideraba que ya iba a entrar al cielo de fijo, y Yahushua le puso una prueba que no le puso a todos. Eso quiere decir que Yahweh ve el corazón de la persona y dependiendo de la persona y de sus debilidades o sus problemas, así le va a poner la prueba para que logre crecer, aprender, fortalecerse. O en el caso de los impíos, ser destruido por la prueba, como el fuego que quema la paja, pero prueba el oro y lo hace más puro. Entonces, cuando Yahushua le dijo a este hombre que vendiera todo y lo diera a los pobres y lo siguiera, le dio la oportunidad de ser uno de sus discípulos, de ser uno de los jueces en el juicio final, de ser un rey eternamente, pero él prefirió las riquezas de este mundo. Entonces se devolvió a sus riquezas. Por eso Yahushua dijo, es más fácil que un camello entre por una aguja, lo cual es imposible, a que un rico que está engañado por sus riquezas entre al cielo. Entonces estaba diciendo, los hombres fácilmente, muy fácilmente, casi que el 100% de las veces se dejan llevar por el amor de las riquezas, y si llegan a
a tener riquezas no van a entrar al reino de Yahweh. Es como decir, el hombre que es rico en este mundo está recibiendo esas riquezas como la recompensa por sus buenas obras, pero las está recibiendo en esta vida, porque en la otra vida va a ir al castigo. Por eso es que en el reino van a haber muy pocos que fueron ricos en esta vida, porque muy pocos que fueron ricos y han sido o son ricos en esta vida son capaces de mantenerse firmes en Yahweh, seguirlo buscando y utilizar las riquezas de una manera correcta. Entonces, muy pocos van a estar en el reino de Yahweh, de aquellos que en esta vida son ricos, porque la mayoría de los que son ricos en esta vida están recibiendo el cielo en este tiempo, porque después se van a ir al infierno. Y como Yahweh es bueno, Él da siempre cosas buenas, y si personas se van a ir al fuego en la eternidad por sus propias decisiones, entonces Yahweh les da cosas buenas en esta vida, principalmente por cualquier buena acción que hayan hecho. Entonces, después los discípulos le dijeron, entonces, ¿cómo es imposible entrar al reino? Por un lado, porque es imposible lo del camello, y por otro lado, porque para la gente, igual en ese tiempo como hoy en día, la gente piensa que los que tienen mucha plata es porque Yahweh los ama mucho y que están haciendo todo bien, entonces que de fijo deberían entrar al cielo. Entonces, cuando Yahushua dice que difícilmente un rico entra al cielo, ellos dicen, entonces de ahí es imposible entrar, ¿cómo vamos a hacer nosotros que no tenemos nada de plata? Yahushua dice, con respecto a los ricos y por supuesto a los demás, que para Yahweh no hay nada imposible. Entonces sí va a haber gente que fue adinerada en este tiempo, que va a entrar al reino de Yahweh, porque Yahweh es bueno, porque ellos se arrepintieron, porque le buscaron, y Él hace cosas imposibles, como pasar un camello a través del ojo de una aguja. Entonces, también curiosamente, otra cosa que iba a decir con respecto a, lo de que al ellos decir que era imposible, Yahushua dijo, no hay nada imposible para Yahweh. Él puede aún pasar un camello a través de una aguja, por ende puede hacer que un rico sea capaz de manejar sus riquezas como para después entrar en el reino de Yahweh, y que utilice esas riquezas de una manera que de hecho le produzcan recompensa en el reino de Yahweh al utilizarlas bien en este mundo. Y enseñándole a las personas de este mundo que piensan que el dinero es una muestra de estar bien espiritualmente, diciéndoles que se equivocan, puesto que más bien los que tienen mucho dinero en este mundo muy posiblemente se van a perder en el otro mundo. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Mi pregunta es, ¿está mal el hecho de no apegarme a una iglesia y sus costumbres? Como ya expliqué, empezando por eso, el hecho de, digamos, no leer la escritura y no buscar al Padre por su propia cuenta, hace que haga las cosas no según la voluntad de Yahweh. Entonces, como por ejemplo aquí, yo ya expliqué hace unos minutos, me imagino que no escuchó, el título Dios hace alusión a Satanás, y es por eso que las iglesias falsas y las personas que siguen invocando a Dios y demás, siguen viviendo una vida que no es espiritual, una vida básicamente espiritualmente vacía, sin conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento y todo eso. Ahora, por otro lado, la escritura manda a congregarnos, que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahora, yo no lo voy a mandar a una iglesia falsa, a una doctrina falsa, cristiana, católica, testigo de Jehová, mormón o como quiera llamarle, pero sí la escritura manda a congregarse. Entonces nos manda a buscar a Yahweh, a leer la escritura y buscar personas alrededor nuestro que crean exactamente lo mismo que creemos nosotros, y obviamente a eso me refiero, la doctrina verdadera, lo que dice la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, según la interpretación que Yahushua nos dejó a través de su espíritu. Entonces debemos congregarnos, sí, con personas que crean la verdadera doctrina, no con cualquiera que diga creer en la escritura, porque lamentablemente la mayoría de la gente que dice creer en la escritura nunca la ha leído, y eso es sorprendente. Tal vez han leído un capítulo, tal vez han leído un libro, pero la escritura tiene 66 libros, al menos unas, otras tienen 69, otras tienen 70, ya dependiendo del canon, pero la mayoría de las personas nunca han leído la escritura y dicen creer en ella. Entonces uno tiene que buscar leer la escritura, uno tiene que buscar al Todopoderoso por su propia cuenta y congregarse con personas que crean en la escritura, no en X religión o seguir X costumbre. No se trata de costumbres, no se trata de tradición, se trata de la verdad, se trata de la escritura, se trata de Yahweh. Espero con eso haya quedado claro. Dice, ¿en qué parte de la Biblia sale ese nombre? Y usted lo menciona en otro idioma de la época. Sí, ok. ¿En qué parte de la Biblia? No sé si se refiere a Yahweh o se refiere a Yahushua. Yahweh aparece, los dos aparecen por todo lado. Ahora bien, recuerde que la escritura es originalmente hebrea, idioma hebreo. Después se tradujo al griego, después al latín, después al español. Entonces, las traducciones que tienen la mayoría de las personas hoy en día en español han pasado por al menos 4 idiomas. En algunos casos se podría decir 3, dependiendo de la traducción que se esté leyendo. Y es como teléfono chocho. El enemigo se ha metido en cada una de las traducciones que se han hecho para tratar de diluir la verdad, como echar leche con agua, siendo la leche la Torah, y el enemigo
tratando de quitar todos los nutrientes y todo lo demás, mezclándola con un montón de agua sucia. Entonces, la escritura es hebrea, los nombres no se cambian. Entonces, yo no estoy diciendo un nombre en otro idioma. Sí, el nombre tiene un origen o un significado en el idioma hebreo original, puesto que el Todopoderoso es hebreo y su hijo también, obviamente. Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Entonces, los idiomas no se traducen. Por eso en un pasaporte aparece el nombre de la persona, y ese es el mismo nombre que va a ver la persona que lo reciba en cualquiera de los aeropuertos del mundo donde se hable el idioma que sea. Y si existiese el viaje en el tiempo, no importa tampoco la época. Al tiempo que vaya, es como a cualquier país que vaya, el nombre es el mismo. Como dice la escritura, nombre sobre todo nombre se le dio a Yahushua. Es el nombre sobre todo nombre, como ya lo expliqué. Hay que saber cuál es ese nombre. Es solo uno, no pueden ser varios. Los nombres, repito, no se traducen. Hoy en día digamos, el nombre de Donald Trump se pronuncia en inglés, se pronuncia en español igual, pronuncia en el hebreo moderno, ese israelita de hoy en día, igual, pero la gente piensa que el nombre del Todopoderoso y el nombre del Mesías, que son los nombres más importantes que existen, existirán, esos no importan, y esos sí se pueden cambiar según la opinión de los corazones engañosos de las personas, lamentablemente. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia sale ese nombre? Repito, no sé a cuál de los dos se refiere. El de Yahweh empieza a partir de Génesis 2 y el de Yahushua se menciona en la Torá, cuando Yahweh le cambia el nombre a quien se conoce como Josué, de Joshea o Oseas a Yahushua, y después aparece un sacerdote en el libro de Zacarías con el nombre Yahushua, y Yahweh dice que ese es el nombre que traería al Mesías. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia sale ese nombre? Usted lo menciona en otro idioma de la época. Dice: ¿qué estudió usted? ¿Qué estudié? Pues de todo un poco, la escritura principalmente, bendito Yahweh, también hebreo, también estudié, se refiere a la universidad de programación, pero no me dedico a eso ni me gustó nunca, y por eso pero bueno, lo menciono porque eso fue lo que me preguntó y no sé si eso es lo que esperaba. ¿Y a qué religión o iglesia pertenece? A la que hizo Yahweh a través de Yahushua, y en la cual me permite enseñar. ¿Cuál es tu doctrina? Pues la de la escritura, toda la escritura, esa es mi doctrina, y la que enseño por acá, con todas las preguntas que me hace. Dice por acá, pregunta: ¿la Biblia ha sido obviamente modificada a lo largo de los tiempos? Bueno, pues obviamente en el sentido que acabo de mencionar, por traducción, pero no sé si usted se refiere a otra cosa como ya cambiada hasta el aspecto de que ya no se pueda confiar en ella, que es lo que a algunas personas les gusta creer para no tener que leerla. Dice: he visto que en el programa habla mucho de tracción, me imagino que es traducción lo que dice. He visto que en el programa habla mucho de traducción de hebreo con respecto a la Biblia, de Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que hay que buscar el núcleo de la verdad. ¿Qué me sugiere en ese caso? Sí, que busque el núcleo de la verdad. No sé en sí cuál es la pregunta en sí. Me dice: ¿qué le sugiero? O sea, esa es la razón por la que yo busco del hebreo, para poder entender mejor cada parte de la escritura. Por eso me di a la tarea de aprender hebreo, pero claramente no estoy diciendo que sea necesario aprender hebreo para conocer la verdad o para ser salvo, no estoy diciendo eso. Simplemente, como usted acaba de decir, es necesario buscar el núcleo de la verdad, y el núcleo de la verdad es Yahushua y el idioma con el que él hizo toda la escritura, puesto que él es la palabra de Yahweh y él inspiró cada palabra que está ahí escrita, fue en hebreo. Entonces por eso me interesó tanto el conocer hebreo. Depende de la persona, pero hay varios métodos. O sea, yo antes de conocer, de saber hebreo, leer hebreo, pues utilizaba simplemente la concordancia, y es algo similar, varias traducciones. O sea, le recomiendo, si es esto a lo que se refiere, estudiar la escritura, cómo puede hacer para conocer la verdad en todo aspecto de la escritura, le recomiendo, si no le interesa llegar al punto de aprender hebreo, pues simplemente buscar unas 3, 4 traducciones que le parezcan pues en cierta forma diferentes las unas de las otras, para poder ver cuáles serían las diferencias y poder llegar a determinar, llegar a conclusiones ahí con respecto a diferentes temas que vemos en la escritura, pero al mismo tiempo obviamente que sean las mejores traducciones posibles, además de si tienen una que otra diferencia de una de la otra, pero siempre buscando que sean las mejores. Hay varias, como la nueva versión internacional, que es de las peores, no la recomiendo en lo absoluto. Entonces, tener varias traducciones, si lo que quieres es ponerse a estudiar, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que cada vez que vaya a leer la escritura tiene que tener las 5 traducciones y la concordancia, aunque eso es para estudiar y es muy bueno tener todo, y se puede tener en la misma computadora o en el mismo teléfono. La concordancia ya no se necesita tener el libro grandísimo. Hay una página, blueletterbible.org, donde se puede leer la escritura en español y en inglés, y la versión en inglés se puede conectar con la concordancia, entonces uno puede ver cada palabra en la concordancia directamente. En biblegateway.com hay hay como 50 diferentes traducciones del español de la escritura, también hay como otras 50 del inglés, y hay 2 del hebreo, y eso puede ayudar también a estudiar bastante. Dice: Yahweh bendiga, ¿dónde se encuentra el árbol de la vida y el conocimiento? En el aspecto literal, en el jardín, que es la parte de paraíso dentro del Sheol, en sí, en otra dimensión ahorita, que es donde se encuentran
los que ya pagaron por el pecado a través de la muerte y entraron justificados a través de Yahushua. Pero en el sentido espiritual, Yahushua es el árbol de la vida, por eso nosotros debemos creer en él, comer del fruto, puesto que él fue colgado de un árbol, de un madero, para convertirse en el fruto de la vida. A través de nuestra fe en él recibimos la vida eterna. Yahushua es el árbol de la vida. El último, la segunda venida, es el árbol del conocimiento, porque es el que va a traer el conocimiento y entendimiento de lo que hizo Yahushua y de quién es el Padre. En sí, obviamente, se va a manifestar el falso Mesías como el conocimiento del mal y el último como el conocimiento del bien, si es que se quiere, o sea, si lo separamos en el aspecto de solo el último, como el árbol del conocimiento del bien y el mal. Uno de los aspectos es que viene como el hijo pródigo, entonces él mismo llegó a conocer lo que es malo y después llegó a conocer lo que es bueno a través de Yahweh, y viene a predicar a los que van a recibir la bondad del Padre, los escogidos, y a profetizar el mal que viene a caer sobre los muchos y sobre las naciones. Entonces viene a dar conocimiento de quién es el bueno y de quién es el malo. Viene a dar conocimiento de lo bueno que van a recibir los pocos y de lo malo que se va a manifestar en la tierra para los impíos. Dice, hablando de tiempos, yo he escuchado y las escrituras que hablan de periodos de 400 años. No sé a qué se refiere ahí. El único periodo de 400 años al que se refiere la escritura es los 400 años de esclavitud del pueblo. Dice, pero yo he escuchado que han encontrado huesos, no sé si humanos, pero de miles de años. Sí, la forma en que ellos estudian los huesos es con carbón 14. Ya se ha dejado claro una y otra vez que el carbón 14 en realidad no funciona para eso, porque les aparecen varios números y ellos simplemente escogen una fecha de acuerdo a lo que ya previamente creen los supuestos científicos. Entonces eso de miles de años de un hueso, de miles de años, de millones de años, como algunas veces hasta dicen, es completamente falso, porque utilizan carbón 14, que no es confiable en lo absoluto para lo que están haciendo de datar las cosas. ¿Qué señales se han dado por el momento? ¿Trompetas o copas? Ni las trompetas ni las copas. Los sellos, trompetas y copas van a suceder en un periodo de 7 años. En 7 años sucede todo. 3 años y medio de sellos y trompetas, y después 3 años y medio de copas, de las plagas postreras. Ahorita ya han pasado todas las señales que indican que esos 7 años están por empezar. Y de empezar, eso se daría por ahí de lo que en el calendario gregoriano es finales de marzo y principios de abril. Entonces, los últimos 7 años de la historia humana como se conoce hasta el momento van a empezar cuando se dé, cerca de inicios de abril, cuando empiece, pero va a empezar con la doctrina o la prédica de los 2 testigos, lo cual la mayoría del mundo no va a notar. Entonces para la mayoría del mundo va a pasar desapercibido. Después va a venir una guerra mundial, que esa sería el segundo sello, y ya sería una señal súper clara para los que están observando, pero para los que no, que obviamente nuevamente son la mayoría, sería algo normal, se veía venir hace ratos y todo lo demás van a decir con respecto a la guerra. Entonces la guerra sería la segunda señal, y por un montón de cosas que están pasando, montones de señales y montones de profecías, el próximo año está muy propicio. Entonces vamos a ver cómo se da todo, cómo se da este final de año y qué trae el nuevo. Dice, tal vez sea en Venezuela la tercera guerra. Yo pues no creo, la verdad. Obviamente sí creo que va a estar involucrado en un montón de cosas. Sí creo que son una representación de parte de lo que se va a dar en el tiempo final, pero sí, lo veo difícil porque en realidad la escritura también habla que viene del norte y Venezuela está en el sur. Tengo una pregunta que me intriga. Si me quisiera casar y entiendo que hacerlo por la iglesia católica no sería una buena opción, o por medio de un abogado, ¿eso sería correcto? Sí, sí sería necesario que lo haga por medio de un abogado y que haga una oración, o que alguien haga una oración por ustedes, bueno, por la pareja, en el nombre del Todopoderoso y de su Hijo, presentarlos ante Él a través de una oración después de haber sellado el pacto en la tierra ante testigos, como está escrito, 2 o 3 testigos para probar toda verdad, y que todo lo que selles en la tierra será sellado en los cielos. Entonces por eso en el matrimonio se sella en la tierra, con la oración se sella en los cielos, se necesitan los testigos, la celebración y la consumación, que ya es con la relación sexual. Ante las escrituras, ¿cómo sería lo correcto por medio de una unión de hombre y mujer? ¿Quién sería la persona, digamos, que tendría que hacer la oración? Pues en sí, si tiene una congregación, su pastor, pero entiendo que hoy en día difícilmente se va a encontrar un pastor que predique la verdad. Entonces también por diferentes cosas que hay en la escritura y en otras historias del judaísmo, pues o sea, no es necesario que tenga que ser pastor. Básicamente lo que es necesario es que se le esté llamando al verdadero todopoderoso, al verdadero creador, que se estén presentando ante el que sí es, ante el que sí existe, no ante un ídolo. Dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de leche y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 6:26. ¿Podría explicar Voy poco a poco, porque la ramera pretende del hombre solo un bocado de pan. O sea, en el sentido físico, literal, es una ramera, lo único que espera del hombre es dinero para poder comer. Por eso la ramera pretende del hombre solo un bocado de pan. Un bocado, ni siquiera varios, en el sentido de que un pago por ese momento, algo temporal.
no como en el matrimonio, que la mujer recibía la comida del hombre para siempre. Entonces, la ramera, como sabemos en el sentido espiritual, es la iglesia falsa, la doctrina falsa, que lo único que pretende de las ovejas es que le den plata. Por eso solo se enfocan en dinero, en pedir ofrendas y diezmos, en pasar la canasta, en cantar canciones para que las emociones se muevan en los corazones de las personas y después pasar para que den más plata. Prometen que si dan plata van a tener más plata, prometen que si dan plata entran al cielo y otro montón de promesas de diferentes formas. Obviamente no lo dicen así de claro, pero entonces en el sentido literal, una mujer ramera lo único que quiere de un hombre es dinero, no es amor, como querría una virgen en un matrimonio, quien recibiría todo el lejem, toda la comida de la vida. Pero ese no sería el punto era el amor, la unión, etc. Entonces en el sentido espiritual, repito, es la iglesia falsa, que lo único que quiere de aquellos que la siguen es dinero, mientras que la iglesia verdadera es el amor fraternal. Después dice, pero la adúltera busca la vida del hombre, que si esto también sorprendente e interesante, está diciendo la ramera, una mujer que trabaja de sexo, lo único que busca de un hombre es dinero, mientras que una adúltera es peor que la ramera, porque la que adultera con un hombre está buscando su vida de diferentes formas, puede destruir la vida que tiene con la mujer, con su esposa y su familia y todo lo demás, mientras que en el sentido espiritual un adúltero merece muerte. Por ende, la mujer que cae en adulterio con un hombre, en este caso como diciendo un hombre que está casado sería el punto, está haciendo que ese hombre muera. Ella busca su vida, busca que muera, y por eso es común que sucedan muertes en estos, bueno, lo que llaman crímenes pasionales por diferentes infidelidades y demás. Es común que la adúltera en algún momento le empiece a decir al hombre que o deja a su esposa y su familia o algo pasa. Si el hombre no decide dejar a su esposa y su familia, que es lo más común, que no dejen a la familia por la adúltera puede llegar a caer en cosas aún físicas como quitarle la vida al hombre. Pero en esto, vuelvo y repito, en lo espiritual, la gran ramera busca de sus ovejas dinero. Y como adúltera que es, muchas de esas iglesias falsas, porque dicen a veces hacer pacto con Yahweh, pero adoran a otro, espiritualmente se acuestan con otro, están buscando la vida de las personas, lamentablemente, porque no les están enseñando de la vida eterna de Yahushua HaMashiach, sino que les están enseñando de la muerte, que es el falso Mesías, la mentira. Yahushua es la vida, el falso es la muerte. Yahushua es la verdad, el falso es la mentira. Entonces la adúltera busca la vida del hombre. Me gustaría saber qué significan las aguas, porque las escrituras dicen que el espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas. Hay varias interpretaciones. Aguas es la Torah es como el agua, por eso Yahushua es el agua de vida, quien cumplió la Torah. Por ende se puede ver como la Ruach moviéndose sobre la Torah, sobre la enseñanza, sobre la escritura, como cuando uno está sobre las hojas que lee. Por otro lado, el agua hace alusión a la materia, el espíritu sobre la materia que había formado para ahora darle forma, más bien el espíritu sobre la materia que había creado, a la cual ahora le iba a dar forma a través de los diferentes días de la creación. Es el espíritu del Mesías también sobre las naciones, sobre lo que serían la humanidad eventualmente, y otras cosas de fijo que se pueden interpretar. También Maim es aguas en hebreo, hace alusión a un mar de preguntas, siendo el espíritu la única respuesta, el espíritu de sabiduría, la única respuesta para cada una de esas preguntas, siendo una gota cada una de ellas en el mar. Buenas noches, Coris. ¿Podrías explicar acerca del Urim y el Tumim y por qué este era un método utilizado por los sacerdotes? El Urim y Tumim quiere decir luces y perfecciones. En realidad era Urim Betumim, Tumim, luces y perfección. A través de dos piedras que tenía el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, se podía llegar a tomar cualquier decisión que se necesitase. Cuando ya no se podía llegar a una decisión a través del juicio racional del sumo sacerdote y de la Torah, obviamente, de todo lo que ya había revelado, entonces el sacerdote tenía que utilizar estas dos piedras que se encendían para poder revelar una verdad y llegar a un juicio perfecto. Por eso Urim Betumim. Entonces cuando las utilizaban era para que el espíritu mismo les revelase la respuesta, así como también lo hacía a través del pectoral y las piedras que estaban en el pecho del sumo sacerdote. Entonces el Urim Betumim también se puede conectar en cierta forma con el ángel que estaba funcionando como representación de Yahweh sobre el pueblo de Israel antes de que Yahushua se manifestase y tomase ese lugar que le pertenece. Por eso el enemigo lo rechazó e hizo que los fariseos lo matasen. Entonces en sí era como la suerte, la cual llegó a cambiar una vez que vino Yahushua y trajo la verdadera bendición, siendo la suerte una representación de la bendición celestial. El chance, la suerte, la fortuna es algo que está conectado con el ángel Heilel, conocido también como Gad, según Isaías 65:11, mientras que la bendición es lo que viene de Yahweh, de los cielos, lo que es real, lo que es eterno. Entonces Urim Betumim representa algo más elevado, se utilizaba en lo literal para llegar a una respuesta, pero en el sentido espiritual representa el primero y el último. Yahushua vino y dijo: yo soy la luz, o sea, él es el Urim, luces, y el último viene a perfeccionar la creación, a completar el plan y a través de Yahushua traer purificación.
por eso Tumim. Entonces Urim, Betumim, luces y perfecciones, representa al primero y al último. El plan de Yahweh a través de dos manifestaciones. Dice aquí, he visto que la Iglesia Católica utiliza algo que le llaman el Santísimo. ¿Sabes algo de esto? Pues con respecto a la palabra Santísimo, es algo que tiene que ver con adoración al sol, no tiene que ver con la escritura, es de adoración al sol, por eso no utilizo la palabra santo, por ejemplo. Ahora, algo específico que le llamen Santísimo en el catolicismo, pues no sé a qué se referirá. Me pone, ¿y por qué comen la hostia y dicen que limpia los pecados? Dicen eso porque tienen la falsa doctrina, por supuesto. Comen hostia porque representa al sol, de lo mismo que mencioné del Santísimo. Por eso es circular y amarilla, representa el sol, no es pan. La escritura manda a comer pan sin levadura durante 7 días, pan sin levadura, para representar el cuerpo del Mesías. Comemos de ese pan sin levadura para representar que nos hacemos uno con el Mesías, quien nos perdona de nuestros pecados. Ahora, en el catolicismo enseñan que el comer esa hostia que representa el sol les perdona los pecados, y eso es una mentira gigante.